Heredera del demonio. Libro 1, Maldiciones y coronas. Capítulo 3. Lluvia negra. Habían pasado 3 días ya desde que la reina se había ausentado en su gira diplomática y el amanecer en Elloné trajo consigo un aire de anticipación. Había llegado la hora de la segunda implantación para Livia en los nexos del conocimiento. Trionyx le recordó a Livia la importancia de cumplir con su deber. Livia, con su espíritu indomable y curiosidad insaciable, estaba entusiasmada en ir a las instalaciones de los Nexus y descubrir de qué se trataría su segunda implantación, aunque también sentía una atracción irrefrenable en ir hacia el pantano de Draiga. Después de desayunar a las carreras, la princesa estaba lista para salir, su escolta el unicornio la esperaba en la puerta del castillo. Él sabía que las intenciones de Livia era pasar por el pantano y enfrentar a Draiga por respuestas. En parte él también tenía las mismas ansias por encontrar respuestas a todo lo que estaba sucediendo, pero temía por la niña, temía exponerla a peligros que ella no estaría al alcance de soportar. Una vez en el lomo de Trionyx, antes de alzar el vuelo le irrumpió. Ni creas que iremos a ese pantano. Llegaré a ese pantano, Trionyx, así tenga que lanzarme de tu lomo y caer en esas asquerosas aguas. Contestó la altanera princesa riendo. A pesar de las advertencias de Trionyx, la idea de encontrar respuestas a todas las dudas que los acosaban les llenaba de una impaciencia incontenible a ambos. La niña miraba constantemente hacia abajo para divisar el pantano, sus ojos brillaban con curiosidad y determinación. Trionyx no podía ignorar la resolución en los ojos de Livia, ya que, por dentro él, aunque no lo quería admitir, también buscaba respuestas a sus dudas de manera desesperada. La niña estaba decidida a encontrar respuestas, incluso si eso significaba desviarse de su deber. Y así, con una mezcla de aprehensión y admiración, Trionyx bajó hacia el pantano. Cuando llegaron a la orilla del pantano, sus ojos se encontraron con la imponente figura de Draiga. Su piel brillaba con un brillo iridiscente sobre las lodosas aguas, y sus ojos, 2 pozos de sabiduría antigua, los observaban con una mezcla de diversión y desdén. Draiga les dio la bienvenida con una sonrisa irónica. Vaya. Pero miren quiénes están de vuelta. Exclamó con irónica altanería la babosa, su voz era como el murmullo del viento a través de los juncos. Necesitamos respuestas, Draiga. Hay cosas que no entendemos, dudas que nos quitan el sueño. Dijo el unicornio bastante consternado. Sabía que regresarían por respuestas. Aseguró la babosa. Dime niña, ¿cómo estuvo la implantación en los Nexus? Completó soltando una risa burlona. Me mostraron todo lo contrario de lo que tú nos dijiste aquel día. En la implantación se me mostró que el dios Kutu está en su sueño divino y que no se sabe cuándo regresará a su planeta creación, pero tú dijiste que mi abuela y Seleno lo encerraron en una prisión. Expuso la princesa notablemente confundida. Draiga solo la miró con detenimiento con sus ojos bien abiertos, luego regresó hacia el unicornio. ¿Y tú, unicornio, qué es lo que deseas saber? Lo mismo que Livia, además quiero saber cuál es la relación entre la reina y Seleno. Interesante, muy interesante. Tengo todas las respuestas que ambos buscan. Pero no serán gratis. Si es por dinero no te preocupes, tengo con qué pagar y muy bien. No es dinero lo que busco. Afirma la babosa. Lealtad. Lealtad a la causa es lo que buscamos en la rebelión. La niña por el momento no nos será de mucha ayuda, pero tú sí, unicornio. Únete a mi resistencia y les revelaré toda la verdad. Trionyx lo piensa, con una rebelión en crecimiento y con toda la evidencia apuntando a la complicidad entre Seleno y la reina comprendió que la única salida era pelear para que Elloné no termine en manos demoníacas. Entonces el unicornio accede y acepta unirse a la rebelión de Draiga. Una vez celebrada la alianza, Trionyx es obligado a firmar un pacto que lo ata de por vida a pelear por la liberación del reino y del dios Kutu. La babosa se pone cómoda a la orilla del pantano y se dispone a cumplir su promesa, comienza entonces a relatar la verdad que Livia y Trionyx tanto anhelaban. Draiga advirtió que lo que estaba a punto de revelarles podría ser traumático para la niña,
pero a pesar de la advertencia y la petición de Trionix de que se retirara, ella insistió en quedarse y escuchar todo lo que la babosa tenía que decir. Draiga pensó que al escuchar la verdad sería la mejor forma en abrirle los ojos a la princesa y que supiera la clase de porquería que era toda la corte y la familia real a la que Livia pertenecía. El día que decidí formar esta rebelión fue el mismo día que descubrí toda la sucia verdad que ha sido ocultada y manipulada al mundo de Ruaita. Hace 690 años, recuerdo que era un día como cualquier otro cuando recibí un mensaje de Seleno, con una voz suave y engañosa, me pidió que me dirigiera a su cueva, casi hipnotizado cuando me di cuenta estaba ya en la entrada de la cueva de Ergastus. La voz de Seleno me invitó a entrar y obedecí, no sé por qué, pero lo hice, era como si él controlara mi voluntad. Una vez adentro Seleno me pidió un poco de mi baba creadora, la cual es conocida por su potencia mágica. Por supuesto me negué a dársela, pero ese demonio poseyó mi cuerpo, sentí cómo entraba en mí, me forzó a que me diera placer frente a su trono y así hizo que derrame mi baba creadora sobre sus manos. Yo estaba inmóvil, solo podía ver a mi alrededor, logré ver un libro de hechizos de magia oscura sobre una mesa abierto justo en una página que mostraba el hechizo Santerus. Yo conozco de magia y ese hechizo es un muy poderoso arte de magia oscura que requiere de muchos ingredientes, entre ellos baba de babosa gigante para fabricar una pócima que sirve para quitar la voluntad a un ser muy poderoso, incluyendo a un dios creador de mundos. Entonces intuí lo que el demonio estaba planeando. Pero algo más me dejó anonadado. El libro de magia oscura tenía estampado el sello de la familia real Fluguya en sus páginas. ¿Desde cuando la familia real estaba involucrada con demonios y magia oscura? Una vez hubo usado mi cuerpo para obtener mi baba creadora, Seleno usó su poder y me sacó expulsado de su cueva con un movimiento de su mano con una fuerza que me botó hacia la entrada y me dejó tirado en el piso. Al cabo de unas horas pude recuperarme y me levanté para huir de aquel tétrico lugar, pero en ese momento divisé un transporte que se acercaba, me escondí entre unos matorrales cerca de la entrada de la cueva y pude ver que se trataba del carruaje de Petra. Ella descendió y sigilosamente entró. Me armé de valor y decidí seguirla y volver a entrar en la caverna. Por suerte ninguno de los dos notó que yo estaba espiando dentro y escuché su plan. Petra, la en ese entonces recién coronada reina de Elloné, aliada con el demonio más despreciable de todo Ruaita, planeaba hacerse con el control de todo el mundo, queriendo pasar por encima del todopoderoso y sagrado dios Kutu. Usando el libro de magia oscura invocarían demonios de otros mundos para fortalecer a Seleno y así obligar a Kutu a beber de la poción paralizadora que formaba parte del hechizo Santerus. El plan era más que maquiavélico, paralizar al dios y encerrarlo en una cárcel de por vida, ya que una simple humana y un demonio, por más poderoso que éste sea, no podían despojar de la vida a un dios creador de mundos. Luego la psicópata de Petra mencionó que le diría a su pueblo que el dios le había hablado y que le había dicho que se iría a su sueño divino. Sería entonces cuando la reina ordenaría la creación de la religión del cutulismo, la excusa perfecta para justificar la ausencia del dios. Mandaría a crear sagradas escrituras falsas, supuestamente palabras salidas de la boca del mismo Kutu para mantener a las masas controladas y sumisas rindiendo culto a estatuas y libros inventados con la promesa de un regreso de su dios. Cuando escuché el plan de los malditos corrí en busca de nuestro gran dios. Como no tenía acceso a un vehículo mecanizado tuve que arrastrarme por varias horas hasta llegar a la morada del dios para advertirle, pero llegué tarde. Presencié justo el momento en que Seleno, fortalecido por los demonios invocados con el hechizo Santerus, obligaba a Kutu a beber de la pócima, dejándolo completamente inmóvil a su merced. Pero ambos malnacidos no contaban con que el poderoso Kutu, antes de quedar totalmente paralizado, logró lanzar una maldición a Petra, una maldición que recaería a todo su linaje. El dios Kutu le quitó a Petra la posibilidad de engendrar herederos. Justo antes de paralizarse por completo, uno de los tentáculos de Kutu lanzó un haz de sombra negra a la matriz en el vientre de Petra, dejándola estéril. Una vez hubieron paralizado al dios, se lo llevaron hacia la cárcel. Por más de 600 años Petra, ayudada de los poderes oscuros de Seleno, se las ha ingeniado para mantenerse en el poder, disfrazándose de diferentes monarcas, cogiendo a pobres campesinos y hechizándolos para que actúen como títeres pertenecientes a la familia real, ya que desde la batalla con Kutu ningún miembro real legítimo ha sido engendrado. Todos los herederos han sido ella misma, disfrazada con hechizos de ilusión para los ciudadanos.
Livia y Trionix quedaron boquiabiertos ante la confesión de Draiga. Ahora muchísimas cosas comenzaban a tener sentido para el unicornio, en cambio la niña no daba crédito a lo que acababa de escuchar. Pero es imposible que Dios haya permitido que le hagan eso, ¿no se supone que es omnipotente y todopoderoso? ¿De qué hablas, niña? Nuestro Señor Kutu es quien creó la vida en este planeta, así como Él, hay millones de dioses con su propia creación planetaria. Entendería que para Livia es difícil de creer lo que acabas de narrar, puesto que en el planeta donde ella se crió tienen un concepto erróneo de la divinidad, confunden a una entidad que se hace llamar Dios, con la fuente original. Explica el sabio unicornio. Ya veo. Princesa, la fuente original creadora del todo es otra cosa muy diferente a Dios creador. El trabajo de un Dios creador es terraformar, diseñar seres e implantar vida en un planeta. No es omnipotente ni todopoderoso, es tan solo un ser más del cosmos con una mayor conexión con la fuente original, pero un Dios creador está a cargo de hacer prosperar a su planeta creado y todas sus criaturas, haciendo su existencia en dicho planeta una experiencia placentera y hermosa. Pero si dices que Petra recibió la maldición de no poder procrear, ¿cómo es que Livia existe? Pregunta el unicornio totalmente confundido. Ese es el misterio, querido unicornio, ¿de dónde es que sale esta pequeña princesa? Cuando los primeros humanos, los antepasados de Livia y Petra llegaron al planeta para colonizarlo, Kutu les abrió los brazos y les dio la bienvenida puesto que vio que se trataban de unas criaturas con capacidad de raciocinio mayor a las que había creado él aquí en Ruaita, además vio que se trataban de seres con conexión directa a la fuente creadora. Entonces le otorgó a la familia colonizadora de los Fluguya el poder sobre todas las demás criaturas que habitaban Ruaita para que lo ayudasen a cuidarlos. Entonces Kutu decretó que solo los descendientes de esa buena familia podrían sentarse en el trono de la Tierra Santa de Eyone y gobernar con paz y bondad su planeta creación. Por eso todo lo que dicen las sagradas escrituras, sagradas entre comillas, de la religión que inventó Petra son puras patrañas y mentiras. Los humanos no esclavizaron a los Iferian ni los obligaron a ser sus esclavos debido a su inferioridad cognitiva. Fue tu abuela Petra, que en aquel entonces se llamaba Vivien, fue ella la que mandó a redactar esos escritos y reseteó la historia del planeta y, como dije antes, disfrazada de los diferentes herederos del trono de Eyone, ha cambiado de imagen y nombres a lo largo de los siglos, siendo Petra el último nombre que ha utilizado. Además, tengo entendido que los unicornios han servido a la familia Fluguya desde su llegada al planeta y están destinados a servir únicamente a un miembro legítimo de sangre pura, ¿verdad, Trionix? Es cierto, indiscutiblemente Livia lleva sangre y genes de la realeza, no hay duda de ello. Si no fuera así yo podría percibirlo. Entonces tenemos dos enigmas por resolver. Expone Draiga con ímpetu. El primero es descubrir la localización en donde Petra y Seleno encarcelaron al dios Kutu, el segundo es descubrir cómo es que Petra logró tener descendencia y apareció esta pequeña princesa después de haber recibido la maldición de esterilidad. Justo en ese instante de entusiasmo compartido, un gnomo irrumpió en el pantano. Había recibido una transmisión urgente de uno de los dispositivos de espionaje de la Resistencia, hábilmente escondidos en las grietas más oscuras del castillo. La noticia que traía era como un balde de agua fría: habían sido traicionados. Uno de los sirvientes del castillo, un hombre que todos creían leal, resultó ser un doble agente. Trabajaba tanto para la rebelión como para el servicio de inteligencia de los soldados del castillo. El dispositivo había captado una conversación en la que el traidor vendía información a los enemigos. Reveló nombres de miembros de la Resistencia y de aquellos que habían tenido contacto reciente con su líder, Draiga. La traición llenó el aire de tensión. Trionix, con su rostro usualmente sereno, ahora estaba tenso y sus ojos reflejaban una determinación feroz. No era seguro permanecer en el lugar. Se despidieron de su nuevo aliado con gratitud. Luego, sin perder tiempo, Trionix y Livia se adentraron en las sombras del bosque, continuando su peligroso camino hacia los nexos del conocimiento. Cuando finalmente llegaron a las instalaciones, Livia se preparó para recibir su segunda implantación de información. Aunque ya había pasado por esto una vez, no podía evitar sentirse impaciente. A pesar de su corta edad,
Livia poseía una curiosidad insaciable y un espíritu indomable. La historia del planeta Ruaita, tal como se le iba a implantar en los nexos del conocimiento, era una narrativa aceptada por muchos. Pero Livia sabía que había más en la historia de lo que se veía a simple vista. Draiga había compartido con ella momentos antes una versión diferente, una verdad que contradecía la historia oficial. Esta revelación había encendido una chispa en Livia. Quería saber más, quería entender mejor. No estaba dispuesta a aceptar la historia sin cuestionarla. La motivación de Livia no provenía solo de su deseo de conocimiento. Era más profundo que eso. Ella sentía una responsabilidad hacia su nuevo planeta y su gente. Si había una verdad oculta, ella quería descubrirla. Quería entender por qué se había ocultado y qué significaba para su gente. Livia, con su mente llena de preguntas sobre el dios Kutu y la historia religiosa de su planeta, se sintió decepcionada al descubrir que la segunda implantación no abordaría estos temas. En cambio, se centraría en la economía del planeta y sus riquezas. La economía del planeta, aunque importante, no despertaba en Livia la misma curiosidad que la historia y la religión. Sin embargo, el laboratorista a cargo le indicó que era un aspecto crucial de la vida en su planeta y que su conocimiento podría ser vital para su papel como futura líder. Las riquezas del planeta, sus recursos naturales y cómo se administraban y distribuían, eran temas que se tratarían en esta implantación. Aunque no era lo que Livia esperaba, sabía que este conocimiento le daría una mejor comprensión de su mundo y de los desafíos que enfrentaría. Así que, con una mezcla de decepción y determinación, Livia se preparó para la segunda implantación de información. El planeta Ruaita, al estar dividido en 4 principales reinos, cuenta con una variedad cultural y económica muy diversa, ya que cada uno tiene su propia especialización y fuente de riqueza. El reino de Argoria es conocido por su habilidad en la fabricación de material bélico. Los productos de Argoria eran muy valorados, y su economía prosperaba gracias a la demanda de sus armas, armaduras y transportes de vanguardia con la tecnología que permitían estar preparados para cualquier ataque. Bulbiegües, el reino del desierto, no tiene producción propia. Sin embargo, su ubicación estratégica lo convierte en un importante centro de comercio. Los bienes de todos los reinos pasan por Bulbiegües, y su economía depende de las tarifas e impuestos que cobraban por este servicio. Tluonco es la sede de la educación en Ruaita. Sus vastas bibliotecas y academias atraen a eruditos y filósofos de todo el planeta. Los nexos del conocimiento más grandes y completos se encuentran en esta nación, y la economía de Tluonco se beneficia de la constante afluencia de estudiantes y académicos. El reino de Sodomegea es un estado aislado, con sus propias leyes, pero aún bajo el mandato indiscutible de la corona de la familia real. Su fuente de economía es la tecnología en genética, aunque su independencia y autosuficiencia son indiscutibles. Por último, Elloné, la Tierra Santa, es la principal fuente económica de Ruaita. Bajo su territorio se encuentra la única reserva de Elsi del planeta, una piedra violeta que recibe la radiación lunar con mayor fuerza justamente en la zona de la Tierra Santa. La roca de Elsi, una vez refinada y procesada, se exporta a los demás reinos para su uso en construcción, rituales y hasta en la alimentación. Es el principal producto de exportación de Elloné y su única fuente de riqueza, controlada por la familia real. Cada reino, con su propia especialización y fuente de riqueza, contribuye a la economía global de Ruaita, creando un equilibrio delicado pero esencial para la supervivencia y prosperidad del planeta. La implantación de aquel día había sido corta. Trionyx y Livia, temerosos por la noticia del espía que había traicionado a la resistencia, de la cual ahora formaban parte, regresaron con sigilo al castillo. Sin la frialdad de la reina alrededor se respiraba un aire de tranquilidad absoluta allí. Livia tomaba un pequeño refrigerio ya que tenía ganas de pasar el resto de la tarde en los jardines recogiendo flores. Así lo hizo, después de amontonar un colorido ramo, se acostó en el verde césped mirando al cielo, lo contempló sonriente por unos instantes y de pronto el azul cielo se llenó de nubes, radicalmente comenzaron a llover. Se desató una tormenta de lluvia negra. Trionyx,
quien se encontraba a pocos metros de la niña, se levantó súbitamente y miró al cielo con preocupación. La tormenta habría durado no más de 2 minutos e inesperadamente las negras nubes se disiparon del cielo dando paso nuevamente al radiante sol. Livia no se sorprendió mucho ya que desde que había llegado a Elloné no hacía más que presenciar cosas extraordinarias. Debía ser algo normal, pensaba la chiquilla. Su cuadrúpedo amigo se quedó muy preocupado por el acontecimiento, no lograba calmarse. Paseaba inquieto por el jardín, miraba una y otra vez hacia arriba, como esperando una respuesta a lo ocurrido. ¿Por qué estás tan reflexivo, Trionix? Algo malo pasó, lo puedo sentir, Livia. Tan solo fue una pequeña lluvia, no te preocupes, Trionix, debió ser el hechizo de alguna criatura del bosque. O tal vez de las criaturas que habitan en las nubes. ¿Existen criaturas en las nubes? Trionix rió a carcajadas al escuchar a Livia. ¿Y de dónde crees que vengo yo? Bueno, no precisamente de las nubes, pero sí del monte Luminara, cuya cima literalmente toca las nubes, ahí es lugar donde nacemos los unicornios. Ven, sube a mi lomo, te llevaré al cielo, Livia, es allí de donde yo vengo. Volaron entonces directamente hacia las blancas e inmensas nubes que cubrían la cima del monte Luminare. Al atravesarlas, miles de seres semejantes a Trionix yacieron junto a ellos. Eran centenares de miles de unicornios pastando. Livia no podía creer lo que sus ojos veían, eran muchos unicornios, algunos blancos, otros celestes, otros rosas. Los ojos de la niña se llenaron de lágrimas de emoción ante tal paisaje. Trionix buscaba sigilosamente entre la gran manada, pero no parecía reconocer a nadie, hasta que al cabo de unos minutos al fin un unicornio reconoció al recién llegado con su acompañante. Acongojado se les acercó. Trionix, déjame expresarte mi más sentido pésame por la muerte de tu madre. ¿Mi madre ha muerto? No puede ser. ¿Cuándo? ¿Cómo? Hace unas horas, por eso invocamos la lluvia negra, la lluvia del dolor. Tu madre, Celeret, era muy querida aquí, lamentablemente fue asesinada por un hombre enmascarado que sobrevolaba el monte en una nave. Lo siento mucho, Trionix. ¿En dónde está su cuerpo? Creo que has llegado tarde, Trionix. Apenas falleció, los heraldos del templo vinieron y se la llevaron. ¿Qué? ¿Tan rápido? Entonces eso quiere decir que ya deben haber llegado al templo para su incineración. En el templo ya deben estar. Pero estoy seguro que antes de la cremación los heraldos realizan una ceremonia encomendando el alma de los muertos al dios Kutu. Si te das prisa tal vez llegues para verla por última vez. Entonces iré al templo. Livia, te llevaré de regreso al castillo y luego iré al templo, deseo ver por última vez su cadáver. Quisiera ir contigo, Trionix. Me temo que no será posible, Livia, ningún niño menor de 13 años puede ingresar al templo, solo cuando cumplas 13 podrás ser iniciada en el kutulismo y podrás entrar a la casa de Kutu. Aunque necesito más que nunca estar cerca de alguien en quien confío. Trionix, cegado por su dolor, decidió llevar a la única persona en la que confiaba en ese momento, la princesa Livia, a darle el último adiós al cuerpo de su madre. Consiguieron una túnica para esclavos y ferian con la cual Livia podría cubrir su rostro con la capucha de la prenda y así podría entrar fingiendo ser una sirvienta y pasar sin ser reconocida. Volaron pues hacia el gran santuario de Elloné. En el camino, Trionix emanaba sufrimiento y dolor, su madre había sido asesinada y él no estuvo junto a ella para protegerla, haberla abandonado para servir a la reina que ahora resultaba ser una farsante, la culpa carcomía su corazón. Livia trataba de reconfortar la pena de su amigo, pero era inútil. Al cabo de unos minutos llegaron al templo, ingresaron con apuro y divisaron a los heraldos llevando a cabo un fascinante pero macabro espectáculo. Los heraldos llegaban trayendo consigo los cuerpos de las criaturas que el dios Kutu había escogido para alimentar el fuego de la hoguera enfrente de la estatua erguida en su nombre. Preguntaron a los cuidadores por la unicornio recién traída y les indicaron que su cadáver se encontraba en el montón de cuerpos que estaban siendo preparados para la ceremonia previa a la cremación. Les permitieron pasar a darle la última despedida. Cruzaron la sala hacia el centro del templo y donde más heraldos arrodillados ante los cuerpos sin vida de diversas criaturas, recitaban oraciones y cantos al dios,
divisaron entre todos los cadáveres el cuerpo de Celeret a pocos metros. Contempló Triónix el cuerpo de su madre, cristalinas lágrimas cayeron de sus ojos. Livia tan solo miraba acongojada. Era momento de proseguir con la ceremonia. Los heraldos indicaron que debían preparar el cuerpo para echarlo al fuego. Advirtieron que el siguiente proceso podría ser traumático, así que les sugirieron que se retiren para no presenciar aquel cruel acto. Triónix y Livia no aceptaron e insistieron en quedarse hasta el final. La escena que iban a presenciar es digna de ser llamada una repulsiva inmundicia. Los heraldos sacaron guadañas brillantes y afiladas y en un acto de horror procedieron a mutilar los cuerpos cual carnicería barata. La sangre salpicó por todas partes. La acción se repetía alrededor de ambos con todos los cuerpos que habían sido traídos. Los riachuelos de sangre corrían bajo sus pies. Livia sintió asco y miedo, abrazó fuertemente a Triónix llorando descontrolada. Un hedor de porquería llenó el lugar, mientras los heraldos echaban los pedazos de carne de los muertos a las lenguas de fuego, las que casi al instante consumieron todos los residuos de lo que alguna vez fue un ser viviente. Ante aquel atroz hecho, Livia no soportó seguir y comenzó a alejarse de aquella espeluznante escena y comenzó a caminar mientras observaba el templo. Era la primera vez que estaba dentro de él y comenzó a maravillarse con el arte y la decoración que no eran nada austeras. Mientras la distraída princesa admiraba un cuadro que representaba la creación del mundo por el dios Kutu, un heraldo la observaba. Cuando la niña se alejó de la hoguera central, fue tras ella, se le acercó lentamente y la tomó del brazo con una mano y con la otra le tapó la boca y se la llevó por un corredor. Livia, impotente ante la fuerza del hombre, intentaba zafarse, pero fue inútil. Cuando llegaron a un pequeño salón, el hombre la soltó y le indicó que no debía temer. Sin palabras, solo gestos, la niña sintió que podía confiar en el encapuchado misterioso. Se dirigió hacia una pared de la pequeña habitación y abrió un compartimiento secreto en la pared, del cual sacó una botella transparente que contenía un líquido plateado y se lo ofreció a la pequeña para que lo bebiera. Livia solo se quedó inmóvil sin saber qué hacer o cómo reaccionar. Bébelo, es la sangre del mismísimo Kutu, te otorgará poderes más allá de tu imaginación. Dijo una voz que no parecía humana que retumbó en la habitación. Livia, con la botella de la sangre de Kutu en sus manos, sintió una fuerza que iba más allá de su comprensión. Era como si una corriente invisible la envolviera, una energía que emanaba del envase y se adentraba en su ser. Esta fuerza, intensa y abrumadora, parecía hablarle en un lenguaje que su mente no entendía, pero su corazón sí. Le decía que bebiera, que aceptara el don que Kutu le ofrecía. Era una promesa de poder, de conocimiento, de un destino que estaba más allá de lo que cualquier mortal podría imaginar. Y aunque Livia era una niña, no era una niña común. Tenía el corazón de una princesa, el espíritu de una líder. Así que, a pesar del miedo y la incertidumbre, decidió confiar en esa fuerza. Llevó la botella a sus labios y bebió. La sangre de Kutu era cálida y tenía un sabor extraño, como a metal y a algo más que no podía identificar. Pero a medida que la bebía, sintió como la fuerza se intensificaba. Era como si una tormenta se desatara dentro de ella. Podía sentir cómo la sangre de Kutu se mezclaba con la suya, como su cuerpo y su mente se transformaban. Cayó al suelo, sus ojos se tornaron completamente blancos, como poseída. Se revolcó en el piso por unos instantes y se levantó imprevistamente, se mantuvo firme mirando al vacío. Era una sensación abrumadora, pero Livia no se resistió, dejó que esa fuerza la guiara. En el trance se encontró cara a cara con el dios Kutu, quien le habló. No debes temer, Livia, te elegí porque tu alma es valiente y noble, estoy contigo y ahora que has bebido de mi sangre podrás gozar de un poder inimaginable, pero tienes que aprender a controlarlo. En primer lugar quiero que visualices luz violeta de luna, la podrás crear con tus propias manos y te servirá cuando necesites protección ante cualquier enemigo. Soy yo existiendo a través de ti, es mi poder. Dijo la voz de Kutu mientras el sonido se desvanecía. Cuando terminó aquel trance, Livia ya no era la misma. Tenía el poder de Kutu, sentía que no estaba sola ahora, el poder del dios estaba dentro de ella.
Cuando la princesa volvió en sí se encontró de nuevo en la hoguera central del templo y Triónix indicándole que debían marcharse porque la ceremonia había terminado. Ella pensó que había tenido otra de sus acostumbradas visiones y miró a su alrededor en busca del misterioso heraldo encapuchado, pero este no estaba en el lugar. Triónix preguntó si todo estaba bien y ella respondió que sí, no quería tener que explicarle lo que había acabado de vivir. Triónix pensaría que habría enloquecido. Entonces solo lo siguió y se marcharon del templo. Cuando llegaron al castillo, el unicornio se despidió de la princesa, muy acongojado por el fallecimiento de su madre se dirigió a su establo. Cuando llegó y se disponía a acostarse para dormir, descubrió una nota sobre su manta. Aquel papel decía, que la muerte de tu madre te sirva de aviso para que elijas bien el bando por el que lucharás. Salió furioso del establo y gritó preguntando quién había dejado esa nota sobre su manta, pero no había nadie al alrededor. Comprendió entonces que alguien del castillo sabía que se había unido a la resistencia. Miró al cielo nocturno y con lágrimas en sus ojos otra vez juró vengar la muerte de su madre y encontrar al asesino. Mientras tanto en otro rincón de los calabozos del castillo, un soldado entraba a una lúgubre celda. Está hecho, señor, la madre del unicornio traidor de la corona ha sido asesinada, ahora deme mi pago. Se dirigió el soldado al ser que entre las sombras le botó una bolsa llena de monedas mientras reía maquiavélicamente. Entretanto, Petra había arribado a Argoria para reunirse con el duque Igor. Después de haber charlado por largas horas ella lo había convencido de que no tenía otra alternativa más que unírsele para la batalla que de seguro preparaba la insurgencia. Era simple, ahora Petra ya contaba no solo con el ejército del reino de Argoria, sino con sus avanzadas armas y trajes de protección para sus soldados, prácticamente serían invencibles. Se sintió muy satisfecha con los resultados de su visita y sugirió al fornido rey una celebración. El duque aceptó gustoso y olvidándose de su consorte mandó a preparar una pequeña fiesta privada para él y la reina Petra. Bebieron placenteramente y al cabo de un rato, los curtidos reyes estaban sintiendo los efectos del licor, entre risas y viejos recuerdos. Entonces, brindo por el fortalecimiento de la alianza de nuestros reinos. Manifiesta con su copa en alto bastante mareado ya. Salud. ¿Sabes? Tu rostro me recordó la vez en que pasamos juntos todo el día en el pantano de Ellonee y molestamos a esa babosa asquerosa. Draiga creo que se llamaba. ¿Qué día? Fue uno de los mejores días de mi adolescencia. Petra, tú siempre has sabido cómo divertirte. ¿Y recuerdas lo que pasó en la noche de vuelta en el castillo? Petra, éramos jóvenes, desarrapados y lujuriosos. Lo que pasó esa noche fue... eso, tan solo una noche. Pues jóvenes ya no somos. Pero el resto de cualidades todavía las tenemos, ¿o no? Insinúa la mujer mientras pasa su mano sugerentemente por el pecho del rey. Puede que tengas razón, Petra. Añade Igor mirando con erotismo a su acompañante, pero baja la cabeza rápidamente. Petra, ¿estás consciente de que mi esposa es una de tus mejores amigas? ¿Hablas de mi amiga que ahora mismo se encuentra de viaje de placer por las playas de Lantopia? Vamos, Igor, yo sé que lo deseas, lo veo en tus ojos. Dice Petra acercando su roja boca al oído del rey y dejando caer su vestimenta al suelo mientras lo sume en una viciosa y morbosa actividad lujuriosa para cerrar con broche de oro su encuentro. Una vez satisfechos sus indecentes deseos en el reino de Argoria, la reina emprendió camino hacia Bulbiegües. Aquí tuvo dificultad de convencer al artificioso duque Gozobo. Al final no logró convencerle de que se uniera a su causa pues Bulbiegües y Ellonee no eran reinos aliados y más bien el reino del desierto siempre se había mantenido muy neutral en cuanto a lo político. El duque Gozobo no consideró que una rebelión sería amenaza para su reino ya que éste siempre había estado al margen de ideologías políticas y en cuanto a la religión permitía la libre práctica de la misma en sus pobladores. Petra, aunque decepcionada por la negativa del duque Gozobo, supo manejar la situación con una elegancia pasivo-agresiva. Mantuvo su compostura y sonrió con cortesía al duque, agradeciéndole por su tiempo y consideración. Entiendo su posición, duque Gozobo, cada reino tiene sus propias prioridades y Bulbiegües siempre ha valorado su neutralidad. No tengo intención de cambiar eso. Dijo Petra, su voz tan suave como la seda. Sin embargo, mientras decía estas palabras, Petra dejó caer una amenaza velada.
pero como sabe, Bulbiewes depende en gran medida del comercio con los otros reinos. Y como reina de Eyonee, tengo la responsabilidad de asegurar el bienestar de mi reino. En vista de las circunstancias, y si una rebelión surgiese y se desatara una guerra, me vería obligada a considerar un alza a los aranceles que se cobran por el comercio en su reino. La amenaza estaba clara: si Bulbiewes no se unía a su causa, enfrentaría un aumento en los impuestos a pagar a la corona de Eyonee. Era una jugada astuta, una que dejaba a Gozobo con pocas opciones. Con una última sonrisa cortés, Petra se despidió del duque Gozobo y se preparó para partir. Aunque no había logrado su objetivo, había dejado claro que no se rendiría fácilmente. Y mientras se alejaba de Bulbiewes, Petra ya estaba planeando su próximo movimiento. La batalla por la alianza de los reinos apenas había comenzado.